¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a esta sección Historia del cálculo diferencial, donde estaremos analizando las aportaciones y antecedentes de los personajes más importantes o más destacados dentro de la materia. El cálculo diferencial se enfoca en cómo cambian las cosas utilizando una herramienta matemática que nos dice cómo cambia una cantidad respecto a otra, es decir, la derivada. Hoy en día, el cálculo es una de las ramas matemáticas que transforma nuestra comprensión del mundo a través de la capacidad de modelar y analizar variantes. Por ello, es importante conocer dichos antecedentes. Vamos allá. Arquímedes de Siracusa. Arquímedes, físico y matemático, que nació en el año 287 a.C. en Siracusa y falleció en el año 212 a.C. Sus principales aportaciones al cálculo fueron desarrollar métodos que prefiguran al cálculo integral, como el método de exhaustión, que permite calcular áreas, volúmenes y centros de gravedad de diversas figuras geométricas con gran precisión. También la determinación del área y volumen de figuras curvilíneas, como son los círculos y esferas. El cálculo del valor aproximado de pi también fue una gran aportación, que logró gracias al método de exhaustión para establecer límites precisos para pi, estimando su valor entre 3,1408 y 3,1429. Su enfoque aproximado de áreas y volúmenes mediante la suma de figuras geométricas es conceptualmente similar a la integración, donde se suman infinitesimales para obtener un área o volumen total. Ahora vamos con René Descartes. René Descartes, físico, filósofo y matemático, que nació en Francia en 1596, muriendo en 1650 en Estocolmo, Suecia. Sus principales aportaciones al cálculo fueron introducir el uso de un sistema de ejes perpendiculares que ahora llamamos ejes X y Y, para representar puntos en un plano mediante pares de números, conocidos como coordenadas, permitiendo representar figuras geométricas, una expresión algebraica. Método cartesiano. Aunque no desarrolló el cálculo en su forma moderna, Descartes desarrolló sus métodos de resolución de problemas que influyeron en la evolución del cálculo. Su enfoque algebraico para resolver problemas geométricos fue un precursor del cálculo diferencial. Ecuaciones curvas. Descartes investigó y clasificó diferentes tipos de curvas y estudió cómo sus ecuaciones algebraicas pueden describir sus propiedades. Este trabajo ayudó e inspiró a futuros matemáticos a profundizar en el estudio de las curvas y sus tangentes. Isaac Newton. Newton vivió durante el siglo XVII, un periodo crucial en la historia de la ciencia, marcado por la revolución científica. Newton desarrolló el cálculo diferencial e integral. Un problema relevante que resolvió fue el de describir el movimiento de los cuerpos bajo la influencia de las fuerzas, lo que se conoce como dinámica. Utilizó el cálculo para derivar las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Esto le permitió formular ecuaciones que describen la velocidad y la aceleración, así como sus trayectorias, con una precisión sin precedentes. El método de las fluxiones, equivalente a lo que hoy llamamos derivadas, permitió calcular la tasa de cambio de una cantidad a otra en un instante específico. Leibniz. Gottfried Wilhelm von Leibniz fue un filósofo matemático nacido el 1 de julio de 1646 en Leipzig, Alemania, quien hizo importantes aportaciones al cálculo, tal como la notación para diferenciales, siendo derivada de x representada como dx y derivada de y como dy, así como la s alargada para referirnos a una integral para la suma de infinitesimales. También introdujo la regla del producto para derivadas, con la que ayudó a simplificar el cálculo de derivadas de funciones compuestas y de productos de funciones. Y, finalmente, mencionaremos que Leibniz estableció la conexión entre la derivada y la integral mediante el teorema fundamental del cálculo, que afirma que la derivación y la integración.
Es momento de continuar con otro personaje como Lagrange. Joseph Louis de Lagrange. Temporalidad. Nació el 25 de enero de 1736 en Turín, Italia, y falleció el 10 de abril de 1813 en París, Francia. Aportaciones al cálculo. Cálculo de variaciones. Lagrange es considerado uno de los fundadores del cálculo de variaciones. Esta rama del cálculo se ocupa de encontrar funciones que maximicen o minimicen ciertas integrales. Mecánica analítica. Lagrange reformuló la mecánica clásica de Newton, introduciendo un nuevo enfoque basado en la energía. En lugar de concentrarse en las fuerzas que actúan sobre un sistema, utilizó una función llamada lagrangiano para describir el estado del sistema. Teoría de ecuaciones diferenciales. Lagrange hizo importantes contribuciones a la teoría de ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones que se relacionan en una función de sus derivadas. Sus trabajos en este campo ayudaron a desarrollar métodos para resolver una amplia variedad de ecuaciones diferenciales. Interpolación. Lagrange desarrolló una fórmula de interpolación que permite aproximar una función en un intervalo dado utilizando un conjunto de puntos conocidos. Ahora ha llegado el momento de hablar acerca de uno de los personajes más interesantes dentro del cálculo, Carl Friedrich Gauss, un genio matemático para su época. Aunque no inventó el cálculo, Gauss utilizó y refinó herramientas para abordar problemas complejos en física y matemática pura, destacándose por su enfoque en las integrales elípticas, funciones hipergeométricas y series infinitas. Uno de los problemas claves que Gauss abordó con el cálculo fue la electrostática y el estudio de campos gravitacionales. Su trabajo en la ley de Gauss parte de las ecuaciones de Maxwell, que permite calcular el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, simplificando el análisis de los campos eléctricos en situaciones de simetría. Además, Gauss trabajó en la teoría de errores y el método de los mínimos cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores predichos, perfeccionando poco después el método de los mínimos cuadrados. Augustin Louis Cauchy. Temporalidad. Nació en París el 21 de agosto de 1789 y falleció en Sceaux, cerca de París, el 23 de mayo de 1857. Aportaciones al cálculo. Definición del límite. Cauchy proporcionó una definición rigurosa del límite que es la base de todo el cálculo. Conceptos de continuidad y de derivada. A partir de su definición de límite, Cauchy reformó los conceptos de continuidad derivada y de una función, dotándolos de un significado preciso. Convergencia de series. Estudió en profundidad la convergencia de series infinitas, estableciendo criterios de convergencia que aún se utilizan hoy en día. Teoría de funciones complejas. Es una rama de las matemáticas que explora el comportamiento de funciones que tienen como dominio y codominio el conjunto de los números complejos. Funciones holomorfas. Introdujo el concepto de función holomorfa, que es el fundamental para el análisis complejo. Ecuaciones diferenciales. Método de resolución. Desarrolló métodos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales que son fundamentales en muchas áreas de la ciencia y la ingeniería. Riemann. George Friedrich Bernard Riemann nació el 17 de septiembre de 1826 en Brüssel-Hannover, Alemania. Estudió física con Max Weber y matemáticas con Gauss, siendo desde joven una mente prometedora. Entre sus aportaciones más importantes al cálculo tenemos la integral de Riemann, que se basa en la idea de sumar áreas bajo una curva, dividiendo el área en rectángulos